Buenas tardes. Eh, Somos Elizabeth Caballero y Angélica Campos. En el día de hoy vamos a dar una breve explicación sobre la elaboración de sobre cómo organizar los fondos documentales acumulados. Desde la producción a la recepción de los documentos, sus formas de almacenamiento, conservación y disposición final. ¿Qué pasa con este método? Se trata de salvaguardar el patrimonio documental representado en sus archivos. Los fondos documentales acumulados son documentos donde no hay instrumentos archivísticos para la organización y administración y la conservación de acuerdo a la Ley 1712, Ley de Transparencia. La organización de los fondos documentales está dividido en cinco fases. La primera, que tenemos que determinar la identificación y diagnóstico de aquel fondo documental. También el segundo es la planeación, análisis de información, estado de organización, conservación del fondo acumulado. La tercera, el proceso de conservación y saneamiento. La cuatro, la elaboración de las herramientas técnicas para intervenir en el fondo documental acumulado. La aplicación de las DVD, la organización del fondo documental, la identificación, clasificación, ordenación, depuración y primeros auxilios. La organización técnica tiene que tener parámetros como planes de archivo, es una estructura coherente, un orden de procedencia original, la estandarización de términos, la optimización en el tiempo de búsqueda. También tenemos que tener en cuenta la aplicación de estándares como las leyes archivísticas universales, aplicar los estándares como son las leyes, la reconstrucción. Tenemos que tener en cuenta la reconstrucción de la memoria institucional. El objeto de la organización de un fondo documental acumulado es estandarizar los procedimientos, conceptuar homogéneamente los términos archivísticos y métodos para la clasificación, para la descripción, la descripción de los fondos. Vamos a empezar con la primera fase, el reconocimiento del fondo documental acumulado, en el cual se maneja usos no apropiados de los documentos en las entidades y también el no control ni programación de la gestión documental, al cual hace referencia al descontrol del papel. También tener en cuenta la información vital y eliminar aquellas que no es sustantiva para la empresa, lo cual quiere decir que los documentos que no sean tan importantes para la empresa se deberían como de no tener en cuenta, y también mirar y clasificación de la documentación y, la, y el progresivo y el descontrol. El reconocimiento de los fondos documentales acumulados es necesario identificar las fechas extremas de la producción, la ubicación de los instantes y los armarios de ubicación geográficos, y la identificación y la conservación del almacenamiento donde está la documentación, si están en cajas, en carpetas o tomos o bolsas, costales o acetas o documentación tirada, como se puede determinar en un fondo acumulado. También está en determinar los estados, daños, deterioros y biológicos. En este ejemplo sería como si cayeran goteras en el archivo, si hay ratones, cucarachas y cuánto insecto aparezca en el archivo. También la planta física, la iluminación y la temperatura y la humedad. Los metros lineales de la documentación, cuántos metros lineales pueden haber en el archivo, y si el archivo está indicado para mantener esos metros lineales o hay que buscar otra parte para la documentación. La planificación y desastres materiales significaría que si hay diferentes a libros o revistas o catálogos, entre otros, que eso sería como la clasificación. Por lo tal, la documentación no se tendría que revolver una con otra. El diagnóstico, la identificación, la evaluación y la conservación física y el formato que contenga. El nombre del fondo documental, la entidad responsable, identificar la entidad que tiene las siguientes herramientas, el cuadro de clasificación,
tabla de retención y tabla de valoración y los inventarios, fechas y volúmenes o paquetes, la redacción de los informes, total información digitales, fotográficas, entre otras, y el deterioro también, la cantidad de dinero para la implementación del programa, porque eso también hay que mirarlo, cuánto dinero van a emplear para poder arreglar el fondo documental. Los recursos humanos requeridos. Como siempre en los archivos siempre se tiene que adquirir un profesional, un técnico, un tecnólogo y los auxiliares que manejen archivo, o sea, que tengan experiencia y conocimientos en archivo. También los insumos, y pues ya sabemos que en los insumos pues tienen que ir lápiz, borradores y etcétera para ir haciendo eso. Y la definición del tiempo, cuánto tiempo vas a durar arreglando el fondo acumulado. El planteamiento de la metodología, la planeación. La planeación es el costo y el perfil humano, comunicación de riesgo. Aquí es donde hablábamos de el perfil humano, pues era lo que decía anteriormente, que era el técnico, el tecnólogo, el profesional y los auxiliares. Y pues los medios tecnológicos, que ya sabemos que son computadores, escáneres, impresoras y más de lo que más puedan invertir en eso. Y los riesgos que pueden ocurrir en un caso de desastres o cualquier otra cosa. Definición de un plan de trabajo. Hay que definir qué plan de trabajo se va a realizar con eso y cómo se va a realizar. Que tengan el método de clasificación, la ordenación y la descripción en el plan de trabajo. Que se determine las dimensiones en metros lineales a trabajar. Estado de la documentación también hay que mirarlos, también hay que hacer unos tiempos, o sea, un cronograma, qué tanto tiempo se va a durar haciendo cada proceso para el archivo. Hay que presentar también los cronogramas. En el plan de trabajo, la justificación del proyecto. ¿Por qué se está haciendo la justificación del proyecto? Sería como decir qué se va a realizar en el proyecto, el objetivo general, que sería como mantener el archivo ordenado y con identificación para los usuarios y el personal que trabaja en planta de la empresa. El tiempo, qué tanto tiempo se va a utilizar haciendo cada proceso, y los responsables, que ya sabemos que es pues el personal en experiencia archivística. La tercera fase sería el proceso de conservación y saneamiento, que ya en eso empezaríamos con la limpieza, los espacios de trabajo, las unidades de almacenamiento, lo cual quiere decir que tendría que tener el almacenamiento indicado para tener la documentación, la clasificación y la ubicación de dichos elementos, los dispositivos, ventanas, rendijas y claraboyas. ¿Para qué? Para que le entre ventilación a un archivo. La pintura en aceite o en gel, para evitar que se descarapele o que la pintura llegue a afectar la documentación en un caso de siniestro, digamos, natural. Tapetes, estado de paredes y pisos, presentación del polvo. Digamos, el archivo, pues como ya sabemos, la documentación obtiene mucho polvo, pero entre más limpieza se le haga a un archivo para que esté más limpio y no haga esa clase de inconvenientes, sería muy apropiado. La limpieza sería con aspiradoras, traperos e implementos de seguridad. La fumigación. Muy bien sabemos que los archivos mantienen mucha, como dijera, microbios. Entonces sería muy bueno estarlo fumigando cada nada para evitar que esas plagas se propaguen de un lugar a otro y que dañen la documentación. Seguimos con la fase número 4, que es la elaboración de las herramientas para intervención, teniendo en cuenta el principio de procedencia, como hablábamos anteriormente, y su generación, el principio original, el productor documental, que es la entidad, la forma que adopta la institución a estos cambios, y también pues las normas jurídicas. Todo tiene que ir enlazado. Debemos conocer a profundidad la documentación producida por la entidad y sus departamentos. También el factor del tiempo, la creación, desde su creación, la estructuración, la fusión, hasta la liquidación.
Esto está identificado por organigramas en todo el sentido de la evolución de la empresa, desde su creación. También está en que se tiene que elaborar un inventario documental para así cuantificar los metros lineales, también saber las unidades de almacenamiento, como lo explicaba mi compañera anteriormente, también identificar las series y subseries y asuntos. Esta es una herramienta fundamental. También los documentos que van a la historia institucional en su contexto administrativo o histórico, reconstruir los aspectos de las estructuras administrativas, tener también el cuadro evolutivo de la estructura orgánica funcional. Esto no es tan obligatorio, pero el cuadro, el cuadro evolutivo no es obligatorio para así implementar el plan en el fondo documental. Tenemos también el cuadro de clasificación documental, este es muy importante, las fichas de valoración que consta de información general de la serie, subseries o asunto, y la valoración, las características físicas de los documentos de la serie, la determinación de valores, los elementos para valoración secundaria, cuadros de series y las referencias bibliográficas. La tabla de valoración documental, el tiempo de retención de los documentos, su conservación, si es de selección o eliminación. Los aspectos fundamentales en esta fase son la historia institucional, los inventarios, los cuadros de clasificación y las fichas de valoración. Ahora mi compañera les va a explicar la fase número 5, que es la intervención. La intervención. La intervención del fondo documental es el objetivo de eliminar y maximizar el riesgo que afecte la salud de las personas y la contaminación del medio ambiente. Las personas deben recibir capacitación especializada en bioseguridad de la manipulación de los documentos y con los cuales las personas deben de tener protección de los elementos son para trabajar en el archivo es el overall, botas o zapato bajito, los guantes, las aspiradoras o tapabocas, cofias, gafas plásticas si es necesario. Las prohibiciones. En un archivo está prohibido consumir alimentos, maquillarse en el caso de las mujeres, peinarse, mantener teléfonos móviles por la seguridad de la información, el lavado de manos constante, y tenemos la aplicación de la tabla de valoración documental, la organización de la documentación, la identificación de tiempos de acuerdo a las tablas de valoración documental, de acuerdo a los tiempos de valoración para la separación de la documentación. Tenemos la clasificación de acuerdo al cuadro de clasificación documental, la depuración, que es depurar, sacar lo que la documentación no necesita. La ordenación, que puede ser alfabética o numérica. También tenemos el acondicionamiento de la documentación para que no se nos vayan a dañar los documentos. O sea, tenemos que tener un espacio libre para allí manejarlos, para hacer los anteriores procesos. Tenemos también la foliación, almacenamiento y rotulación de inventario. La foliación, como ya sabemos, es enumerar en la hojita superior de 1 al infinito de documentos que hayan en la carpeta. Acuérdase que la carpeta debe ir de 200 folios. El almacenamiento, siempre tienen que estar almacenadas en cajas de cartón. La rotulación tiene que ir entre las carpetas y las cajas. Y el inventario, que no debe fallar para saber cuántos documentos van en cada carpeta. La limpieza son los primeros auxilios. En conclusión, para la conclusión de la organización de fondos acumulados, que es la necesidad de las entidades que ahora se conectan con las herramientas tecnológicas para su conservación y su memoria institucional. Como vemos, esta era la explicación de la organización de los fondos documentales. Gracias.